Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Abajo, en la descripción del video, te dejo el link de mi página web, donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física. Y también les voy a dejar el link para que descarguen mi app, en la cual también pueden ver los videos y también pueden hacer exámenes referentes a los temas que estamos estudiando en este curso. Bueno, mi nombre es Harold Velázquez Quintero y ya hemos visto sobre suma de vectores por el método gráfico. Vemos que era muy complicado. Dijimos que hay un método analítico para sumar, el cual consiste en la descomposición vectorial. Dicha descomposición vectorial es expresar ese vector como un triángulo rectángulo cuando el vector está en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Profe, ¿qué pasa cuando está sobre los ejes? Ya hicimos un video explicando cómo se hace esa descomposición vectorial. Profe, en el primer cuadrante fue el video anterior a este, los invito a que lo vean. Profe, ¿eso no es lo mismo para los cuatro cuadrantes? No, muchachos, no es lo mismo. Cada cuadrante tiene su detallito, que no es mucho, pero sí tiene su diferencia. Entonces hay que saberlo entender. En el día de hoy vamos a ver la descomposición vectorial cuando un vector está en el segundo cuadrante. Entonces, cuando está en el segundo cuadrante, recordemos que los cuadrantes son... Este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Este ejemplo es cuando el ángulo está sobre el eje X. Cuando hicimos ejemplos con el método gráfico nos damos cuenta que no siempre me dan el ángulo con el eje X, no pueden dar con el eje Y. Entonces no es lo mismo cuando está el eje X y el eje Y. Cuando vimos el video de vectores decíamos que la dirección de un vector es el ángulo formado entre el vector y el eje X positivo. Ese ángulo, esa dirección la necesitamos para la descomposición vectorial. Entonces aquí vamos a colocar 180 menos 68. Profe, ¿de dónde salen esos números? Bueno, sucede que yo necesito el ángulo que se me forma. Miremos acá el computador, la pantalla, desde aquí hasta acá. Todo esto es un ángulo llano que mide 180. Entonces, los dos ángulos forman un ángulo llano. Entonces, los dos son 180. Si le quito 68 me da el ángulo que está acá, el ángulo que veo aquí. Entonces, 180 menos este 68 me daría el ángulo de acá, 112. Entonces, este mide 112 más 68 me daría 180 grados, forma un ángulo llano. Ese ángulo lo necesito. Al igual que en el primer cuadrante, yo voy a trabajar con un ángulo que se me forma con el eje X positivo. Por eso estoy haciendo todo eso. Ahora sí, el vector C tiene una magnitud de 5.2. ¿Cómo se hace la descomposición vectorial? La descomposición vectorial, como lo vimos en el video anterior, es que yo voy a formar un triángulo rectángulo, donde un cateto es un vector que está en el eje X y el otro cateto es un vector que está en el eje Y. Entonces, ¿cómo se halla esos dos vectores? El X siempre es con Y y el Y es con J. La magnitud del vector por coseno del ángulo, pero recuerden que no es un ángulo cualquiera, es el ángulo formado por el eje X positivo, es con 112, más la magnitud del vector por seno de ese ángulo J, y J. Si cojo mi calculadora, 5.2 por coseno de 112 me daría menos 1.95. Profe, ¿por qué negativo? Bueno, negativo, muchachos, porque ese vector verde en el eje X apunta hacia la izquierda. Y recuerde que hacia la izquierda es negativo. Si yo miro ese vector verde, en esa descomposición vectorial que hice en GeoGebra, me doy cuenta que ese vector verde mide casi 2. Y efectivamente eso me da 1.95 y es negativo porque apunta hacia la izquierda. 5.2 por seno de 112 me daría 4.82. Significa que este vector en X mide casi 5 y efectivamente 1, 2, 3, 4 y casi 5. Significa que este vector C, acá me equivoqué, muchachos, corrijan por favor, pongan una C si lo están copiando como ejemplo. El vector C se puede expresar como la suma de dos vectores. El vector C es el rojo, como un vector en Y, que en este caso sería el verde, y un vector Y, que es J, que se representa con el vector azul. Entonces, este vector rojo se puede expresar como la suma de estos dos. El vector azul es 4.82J. Profe, ¿por qué ese vector en Y es positivo? Porque va hacia arriba. Y esto es lo que llamamos descomposición vectorial. Nosotros aquí en este curso de física vamos a trabajar con vectores que están en el plano cartesiano, es decir, que se puede descomponer en X y Y. En la universidad, en cursos universitarios, sí vamos a ver que va a haber I, J y K. K ya sería para Z.
pero eso es en otros cursos. 2. Cuando el ángulo está sobre el eje Y, como en este caso que vemos acá, me dan un vector, su magnitud y el ángulo el de acá. Profe, ¿lo mismo? No, tenemos que tener cuidado acá. Ahora, ¿con qué ángulo vamos a trabajar? Recuerde que nosotros, para hacer la descomposición vectorial, que es expresar ese triángulo, ese vector, como la suma de dos vectores más, de tal manera que los tres vectores forman un triángulo rectángulo, se hace con el ángulo que forma el vector y el eje X. En este caso yo quiero saber cuánto mide el ángulo desde aquí hasta el vector rojo. Yo sé que desde aquí hasta el eje Y mide 90. Entonces para llegar al vector rojo debo recorrer 39 más, porque aquí hay un 39. Entonces cuando estamos en el segundo cuadrante y me dan el ángulo sobre el eje Y, sería el ángulo que me dé más 90. Véase que es diferente a como lo hicimos ahorita. El de ahorita fue 180 menos el ángulo que me da. Profe, mucha fórmula, mucha cosa. Solo hay una fórmula realmente, muchachos. Y es que usted va a trabajar con el ángulo que se forma con el eje X positivo. Y usted no se tiene que aprender esas fórmulas que le di. Usted dibuja el vector, no necesariamente tiene que quedar bien dibujado. Y la simple lógica matemática te ayuda a calcular ese ángulo. Es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo. Después, ¿cómo hacemos? Entonces, copio la magnitud del vector coseno, siempre coseno va para X, y el ángulo que se forma con el eje X positivo, en este caso 129. Y más magnitud del vector seno de ese mismo ángulo. El mismo ángulo para los dos y J. Obviamente ya después, eso ya es calculadora. 4.8 por coseno de 129 me daría menos 3, que es el vector verde. Profe, ¿por qué negativo? Porque va para la izquierda. Y véase que mide exactamente 3. 1, 2, 3. Bueno, realmente da menos 2.90 y pégale, pero eso es casi menos 3. Y este vector sale de 4.8 por seno de 129. Me da positivo porque el vector va hacia arriba. Entonces mi vector de acá, volví, me equivoqué, no sé por qué tengo esa manía con el vector A. Acá el vector D va a ser igual, el vector rojo, igual a la suma de un vector en X, que es negativo que apunta hacia la izquierda, más un vector en Y, que se representa con el vector J. Y de esa manera se hace descomposición vectorial en el segundo cuadrante, tanto cuando el ángulo es con el eje X y cuando el ángulo es con el eje Y. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a visitar mi página web y a descargar mi app. Muchas gracias por ver este video.